Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9 y 10. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y dice la palabra de Dios: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Amén y amén. Señor, yo te pido que tu palabra sea ministrando nuestro ser, que tu palabra, Señor, sea cambiándonos y transformándonos para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a hablar, amados hermanos, de qué sirve la sabiduría si no hay obediencia. ¿Para qué la sabiduría si no hay obediencia? Hoy quiero que comencemos a entender, y de parte de Dios te lo digo, hermano, que el Señor tiene promesas para nuestras vidas, promesas grandes y maravillosas. Y la mayor promesa de todas es la vida eterna por medio de Jesucristo. Y el Señor, hermano, mientras llega el tiempo de que partamos, o llega el tiempo de que el Señor llegue en gloria, hermano, el Señor nos enseña cada día de su palabra. Nos enseña cada vez más de su voluntad. Déjame decirte que la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios, hermano, es un deleite para nuestras vidas. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos, la palabra de Dios cuando comienza a entrar en nuestro ser, cuando estamos escuchándola, hermano, tiene que permanecer en nosotros y tiene que ponerse por obra. Aquí vemos a un Salomón, hermano, a este rey, el cual Dios se le apareció 2 veces. Aquí le dice el Señor. La primera vez que se le apareció el Señor, se le apareció, hermano, diciéndole: pídeme lo que quieras. Hermano, qué cosa tremenda que Dios diga: pídeme lo que quieras. Y Salomón, hermano, tú lo puedes leer allí. Hermano, Salomón reconoció que era joven y que necesitaba sabiduría. Que necesitaba esa sabiduría, hermano, para poder gobernar a un pueblo tan grande como el que Dios le había puesto. Y el Señor le agradó lo que Salomón pidió. Dice la palabra que a Dios le agradó de tal manera porque no pidió para él cosas como riquezas o gloria, o no pidió que sus enemigos fuesen destruidos. Pidió sabiduría. Dice la palabra de Dios que Dios le dio sabiduría como a ningún otro hombre se la habría dado. Y que además le anexó oro, plata, riquezas y victorias sobre sus enemigos y largos días. Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio. Luego Salomón, hermano, comienza a construir el templo. Y cuando construye el templo, le dice al Señor que cuando se oren en su casa, que cuando se ore en ese lugar, que Él escucha la oración. Y el Señor se le aparece por 2ª vez y le dice: ¿sabes qué, Salomón? Lo que tú me pides lo voy a hacer, siempre y cuando el pueblo se mantenga en mis estatutos y mis ordenanzas. Venía la gente de lejos. Comienza a entender esto. Venía la gente de lejos. La reina de Saba llegó, hermano, para conocer a Salomón. La gente venía para hablar con él, porque de su boca salía proverbio, de su boca salía sabiduría como ningún otro hombre la podía tener. Dios estaba con Salomón y Dios le ministraba a Salomón una sabiduría tan grande, hermano, que impactaba. Sabiduría que está escrita, hermano, en el libro de Proverbios. Sabiduría que está escrita en el libro de Eclesiastés. Sabiduría que está escrita en el libro de Cantares. Uno puede ver la sabiduría que tenía Salomón. Pero sucedió algo.
Sucedió, hermano, que Salomón tenía mucha sabiduría, y mientras él, hermano, estaba con sabiduría, el pueblo de Israel, su gobierno, su reinado funcionaba muy bien, hermano, porque no tenía enemigos. Toda la parte económica estaba muy bien, pero espiritualmente Salomón cayó. Salomón cayó espiritualmente y comenzó a desobedecer a Dios. ¿Qué sacamos nosotros de conocer toda la Biblia? ¿Qué sacamos de conocer, hermano, que dónde queda el capítulo, el versículo? ¿Qué sacamos de conocer y tener gran estudio de doctrina bíblica si comenzamos a desobedecer a Dios? ¿De qué nos sirve conocer la palabra de Dios? ¿De qué nos sirve conocer sus estatutos, sus mandamientos, si no vivimos en obediencia? Quiero decirte que Dios, hermano, quiere bendecir la vida de todos. Y nos está dando sabiduría. Pero esa sabiduría que nos da, esa palabra que nos da, es para que nosotros la pongamos, hermano, en práctica. Que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Hay muchos hermanos, amado, amada, hay muchos hermanos, hay mucha gente que conoce, hermano, perfectamente la voluntad de Dios, pero no la obedece. Tienen sabiduría, tienen conocimiento de la palabra, la tienen, pero no la ponen en práctica. Hoy quiero decirte que Dios nos está hablando y te está diciendo: pon en práctica lo que yo te enseño, pon en práctica lo que yo te hablo, aléjate del pecado como yo te lo digo, sed santo como yo te estoy diciendo que seas santo. El Señor nos da, hermano, unos estatutos, unos mandamientos, unas ordenanzas, unos reglamentos, hermano, que son de bendición para nuestra vida, y que cuando nosotros obedecemos al Señor, el Señor, hermano, va a comenzar a cumplir sus promesas en cada una de nuestras vidas. Pero yo, hermano, yo quiero decirte, y leyendo acá la palabra, hermano, que Salomón, hermano, aún con toda la sabiduría que Dios le dio, dice allí en el versículo 9 que Dios se enojó contra Salomón porque su corazón se había apartado de Jehová. ¿Qué sacas, hermano, teniendo la Biblia? ¿Qué sacas diciendo que eres cristiano si tu corazón está apartado de la voluntad de Dios? Si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, nuestro corazón está conforme a su voluntad. Nuestro corazón se agrada de obedecer a Dios. Cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios, hermano, nosotros permanecemos firmes en lo que Dios nos enseña. Tú tienes que entender que te tienes que alejar de la idolatría, de la fornicación, del adulterio. Tienes que alejarte, hermano, de la lascivia. Tienes que alejarte del pecado, hermano, que aborrece Dios. Y tú lo sabes. Yo sé que Dios hoy nos habla y nos recuerda que Él es santo, porque Dios es santo y Dios es justo. Pero nosotros no podemos, hermano, coger y desechar la voluntad de Dios. Dios se enojó con Salomón, y yo quiero que lo leas de nuevo conmigo. Allí en el versículo 9 dice: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, el que se le había presentado 2 veces. Y le había mandado acerca de esto. Mira lo que Dios le había mandado a Salomón: que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Tú estás guardando lo que Dios te manda? Hermano, hoy quiero hablarte así, con amor, hermano, pero con algo que se llama poder de Dios, exhortando, confrontando nuestras vidas. ¿Estás guardando y estás haciendo la voluntad de Dios? Porque si tú conoces la voluntad de Dios, si tú conoces lo que debes hacer y no lo haces, te es contado por pecado. No hay cristianismos, hermanos, modernos. Hay un cristianismo único y verdadero, porque Dios es único y verdadero. Dios es santo, y Dios, hermano, nos demanda a que vivamos una vida en santidad.
Mira, Salomón comenzó a contar en su vida cualquier cantidad de errores. Cualquier cantidad de errores comenzó a hacer Salomón. Cosas que él tenía claro de parte de Dios que no tenía que hacer. Y eso trajo consecuencias. Miremos algunas cosas. Yo te invito a que miremos algunas cosas de las que hizo Salomón. Mira aquí en el capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1 de Primera de Reyes. Primera de Reyes 11:1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón. Mira, la primera mujer que tuvo Salomón fue de Egipto. Comenzó a tener un yugo desigual. Él tenía, hermano, mujeres en Israel, mujeres de su pueblo, pero no, hermano, la primera esposa que fue teniendo, hermano, fue una mujer de Egipto, la hija del faraón. Ya por allí comenzó mal. El Señor te manda que no te unas en yugo desigual. Si tú aún no te has casado, si tú estás soltero, soltera, hermana, no, hermano, por favor, espera en el Señor y comienza a clamarle a Dios que llegue a tu vida una persona que sea verdaderamente servidor y temeroso de Dios. No te unas en yugo desigual, eso te lo ha dicho el Señor. No te unas en yugo desigual. Y aquí Salomón, hermano, comenzó a extraviarse. Su mujer, esa mujer que amó, su primera esposa, hermano, fue una egipcia. Y aparte de eso, dice que amó a muchas mujeres extranjeras. Hermano, no solamente se satisfizo con una mujer. Él necesitó, hermano, de 1000 mujeres, hermano, y las cuales nunca llenaron su vacío. Nunca llenaron, hermano, sus expectativas sensuales. Aquí, hermano, comenzamos a ver que Salomón se sale, hermano, del esquema de Dios en cuanto al matrimonio. Se une en yugo desigual y más encima comienza a tener muchas mujeres extranjeras. Y sabes, estas mujeres extranjeras eran mujeres paganas, mujeres mundanas, mujeres idólatras, mujeres que adoraban a dioses paganos. Salomón sabía que eso no era parte de su vida ni de su llamado. Cogió a las mujeres de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y dice en el versículo 2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas. Salomón tenía sabiduría, Salomón conocía la palabra de Dios y sabía claramente que Dios le había dicho que no se llegara a ese tipo de mujeres, pero a Salomón no le importó. ¿Cuántas veces las personas hacen, hermano, cosas que sabe que Dios no le agrada? Pareciera que como si pudieran engañar a Dios. A veces algunos piensan que pueden salir invictos, que con ellos no hay problema, que el Señor pareciera que estuviera pendiente de que otro peque, pero no de que tú peques. Déjame decirte que tú no puedes engañar a Dios y que Dios quiere que tu vida sea una vida entregada en obediencia a su palabra. Salomón era rey. Salomón tenía sabiduría. Salomón sabía que esto no lo tenía que hacer, hermano, porque Dios lo había dicho. Dice en el versículo 2, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Y mira esto, porque ciertamente harán inclinar a vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón y dice con amor. La palabra de Dios les había dicho, no se junten con esas mujeres extranjeras, no se junten con esas mujeres paganas porque les va a hacer extraviar su corazón. ¿Y sabes qué hizo Salomón? Salomón no tuvo en cuenta el mandato, lo sabía, tenía conocimiento, pero amó a esas mujeres, las amó más que a Cristo, las amó más que al Dios de poder. ¿Cuántas veces, hermano, tu corazón se inclina a amar más algo del mundo que a Dios?
Hoy te quiero decir, hermano, saca de tu vida el amor a lo que Dios no ama. Saca de tu vida y quítale el amor a aquello que Dios no quiere que tú ames. Tú tienes que estar enamorado de Dios y de su palabra. Cuando te enamoras de Dios y de su palabra, la obediencia es una satisfacción que llega a nuestro ser. Salomón amó lo que Dios había prohibido. Salomón amó lo que Dios les había dicho que no hicieran. Y así pasa mucho hoy día también. No podemos decir que esto ha cambiado. Dentro de la iglesia, hermano, ve uno en las congregaciones gente que ama más lo que Dios prohíbe. Ama lo que Dios prohíbe. Aman la sensualidad, aman el mundo, aman, hermano, los vicios, aman, hermano, el libertinaje más que a Dios. Y déjame decirte que esto trae graves problemas. Graves problemas. Nosotros somos salvos por gracia, pero la gracia, hermano, como te lo he enseñado, no es un salvoconducto que te permite hacer lo que quieras. Nosotros somos salvos por gracia, pero nuestra vida debe tener un arrepentimiento, y ese arrepentimiento nos tiene que llevar a un cambio de vida. Nuestra vida tiene que estar cambiada. Por eso el que robaba no robe más. Si tú eras borracho, hermano, vas a ser libre de la borrachera. Tienes que dejar la fornicación, tienes que dejar el adulterio, tienes que dejar la idolatría, tienes que dejar las cosas que Dios te dice que Él aborrece. Pero hay muchos que aman lo que Dios prohíbe. Hoy dile al Señor, si hay en tu corazón algo que tú amas, que Dios prohíbe, dile: Señor, cambia mi corazón y cambia mi vida, porque Él tiene el poder para hacerlo. Aún estamos en el tiempo preciso de arrepentirnos y de cambiar nuestras vidas. Ese versículo allí, hermano, en el versículo 2, ese último verso, da tristeza. Dice: a estas pues se juntó Salomón con amor. Se juntó con amor a lo que Dios había prohibido. Se juntó con amor con mujeres paganas. Se juntó con amor a mujeres que le iban a hacer su corazón desviar de la voluntad de Dios. Tú tienes que dejar ese amor al pecado. Tienes que dejar ese amor a la inmundicia. Tienes que dejar ese amor a aquello que es pecado y que Dios aborrece. Y Dios te va a bendecir. Dios va a guardar tu vida de una manera poderosa. Dios va a guardar tu vida, hermano, de una manera poderosa. ¿Entiende esto? Dios va a cambiar y a transformar tu vida si tú le pides al Señor realmente y de corazón que te cambie, porque estás arrepentido. Aleluya. Qué bueno es el Señor que nos da esta palabra, ¿cierto, hermanos? Qué bueno es el Señor que aún sigue hablándonos y que tenemos tiempo hoy. Ese tiempo de vida, esa oportunidad de vida en este mismo instante, en este momento, para decirle al Señor: perdóname cuando he amado más el pecado, cuando he amado más las emociones, cuando he amado más, Señor, el mundo que a ti. Y dice en el versículo 3, mira lo que dice el versículo 3, hermano, mira la vida de Salomón, el hombre sabio. Porque la sabiduría de Salomón nunca se fue. El problema de Salomón no fue sabiduría, el problema de Salomón fue obediencia. De pronto tu problema no es conocimiento, ya tienes lo básico, ya tienes lo necesario y de pronto aún más te ha enseñado el Señor. Pero la cuestión es tu obediencia. ¿Cómo está la obediencia a la palabra de Dios? Versículo 3 dice: mira, hermano, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Hermano, mira que acá hay una cuestión. Salomón no lo satisfizo su mujer, y no lo satisfizo la segunda, no lo satisfizo las 300, no lo satisfizo las 400. Nunca su sensualidad fue satisfecha, nunca su delirio sexual fue satisfecho. ¿Sabes por qué? Porque amaba más ese delirio que tenía sensual que a la obediencia a Dios. El único
que nos puede saciar realmente, el único que puede llenar nuestra vida realmente, se llama Jesucristo. Cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo y comienzas a andar con Él, hermano, tú no vas a necesitar de nada exterior, hermano, para satisfacer tu vida. Hay gente que busca la satisfacción en el licor, hay gente que busca la satisfacción en las drogas, en el sexo, otros buscan la satisfacción en la música, otros en múltiples cosas. Pero realmente nuestra paz y nuestra seguridad, nuestra saciedad, el único que puede verdaderamente calmar nuestra hambre y nuestra sed, se llama Jesucristo. Acá Salomón vemos, hermano, que 1000 mujeres nunca le saciaron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en él no le calaba para obediencia. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en obediencia, tenemos el gozo y la llenura del Espíritu Santo. Anhela eso. Anhela obedecer a Dios y vas a ver cómo tu vida se llena. Vas a ver cómo tu vida se llena de gozo, cómo tu vida se llena de paz, hermano. Y vas a ser libre de las pasiones desordenadas. La única manera en que tú puedes ser libre de toda pasión de desorden, toda pasión juvenil, de toda atadura, es comprometerte con el Señor. Y decirle: aquí estoy, Señor, yo quiero entregarte mi vida, quiero ser cambiado y transformado. Yo quiero, Señor, que hagas de mí una nueva criatura. Y estar tú decidido a cambiar y aborrecer el pecado como lo debes aborrecer, no amarlo, aborrecerlo. No ames el pecado, aborrece el pecado, aborrece la inmundicia y ama a Dios con todas las fuerzas de tu alma y de tu corazón. Y vas a ver, hermano, grandes cosas en tu vida. Primera de Reyes 11:4, mira el versículo 4, dice: y cuando Salomón era ya viejo. Vea esto, hermano. Uno pensaría y uno piensa normalmente, dice: no, es que esa persona ya es mayor. Esa persona ya es vieja. Esa persona tiene mucha sabiduría. Aquí vemos, hermano, que el pecado no tiene edad. El pecado es practicado por el joven, es practicado por la virgen, es practicado por la doncella, es practicado por cualquier ser humano. No hay edad, hermano, en la cual tú puedas decir que ya eres lo suficiente maduro para no pecar. ¿Sabes? Nosotros somos lo suficientemente fuertes y transformados para no pecar cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Timoteo era un hombre joven que le entregó su vida a Dios y vivió en santidad. Esteban, hermano, murió joven y fue un joven que le entregó su vida a Jesucristo. Hermano, ¿sabes? Acá la madurez espiritual no es por los años de edad. No es porque seas viejo o porque seas joven. Acá la madurez espiritual y la santidad en tu vida está totalmente relacionada con la actitud que tengas ante la voz de Dios. Que no sea solamente sabio o conocimientos, que sea la obediencia a su palabra, y eso te hará joven aún desde tu juventud. Y si te llegas a torcer, hermano, aún cuando viejo, recordarás la palabra del Señor, hermano, y volverás a sus caminos. El Señor quiere, hermano, que nosotros entendamos que es hora de que crezcamos como iglesia, que crezcas tú como un hijo de Dios, que crezcas como un siervo de Dios, que crezcas de una manera poderosa delante del Señor, hermano, y te goces de sus mandamientos. Mira lo que sucedió en el versículo 4. Es algo muy interesante lo que pasa en el versículo 4. Dice: y cuando Salomón era ya viejo, léelo. Cuando Salomón era ya viejo. Cuando era ya viejo. Uno pensaría: no, este señor ya está viejo, ¿cierto? Este señor ya piensa en Dios, ya sabe que se va a morir. No. Cuando no se tiene a Cristo en el corazón, hermano, la persona puede llegar a vieja cometiendo los mismos y aún mayores errores para garantizar el castigo y el juicio de Dios. Así que te hablo a ti, sin importar tu edad.
Te hablo a ti sin importar, hermano, si eres hombre o mujer. Te hablo a ti en esta noche de parte de Dios y te digo, empieza a obedecer a Dios. Hoy es el día de obedecer la palabra de Dios y de anhelar, hermano, la santidad y su justicia. Aleluya, qué bueno es adorar a Dios. Qué bueno es servirle, qué bueno someternos a su palabra, qué bueno es decirle, Señor, tu palabra es mi deleite. Tu palabra, tu ley, tus mandatos son mi deleite. Aleluya. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, escuche esto, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Qué había dicho Dios? ¿Qué conocía Salomón? No te juntes con esas mujeres porque van a hacer desviar tu corazón. Él lo sabía. Pero jugó con fuego. Él pensó que la sabiduría que tenía era suficiente. Él pensó, hermano, que los conocimientos que tenían era suficiente, pero no se dio cuenta que la obediencia era lo principal. Y estando viejo, estas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Mira esto, lo que Dios dijo sucedió en Salomón. Si Dios te dice que no robes, si Dios te dice que no mates, si Dios te dice que no forniques, que no te unes en yugo desigual, si Dios te dice que aborrezcas la idolatría, la brujería, la gorería, hermano, no juegues con eso, ya déjalo atrás. Tú tienes que ser una nueva criatura, cambiada y transformada por el poder de Dios. Hoy que tú estás escuchando este mensaje, hoy que Dios está hablando, te quiere decir que tu vida tiene que ser, hermano, un manantial de vida, que tiene que ser luz, que tiene que ser santidad y testimonio. Hoy rompe la idolatría, hoy rompe la brujería, hoy rompe la inmundicia. En el nombre de Jesús confiesa tu pecado a Él y Él hará. Él te bañará con su sangre y te santificará con su espíritu. No lo olvides, el Señor sigue con los brazos abiertos hoy. Hoy sigue siendo el Cordero y el sacerdote. Pero hermano, cuando llegue el Señor Jesucristo en gloria de nuevo, ya no viene con relación al pecado, ya viene como juez. Y viene como rey para todos aquellos que aman su palabra y la obedecen, y como juez para todos aquellos que la aborrecen y le dan la espalda y la tienen en poco. Yo quiero decirte, no tengamos en poco los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no están pasados de moda. Los mandamientos de Dios siguen vivos y activos, porque cuando estemos allí en el trono, el Señor va a abrir los libros y todos van a ser juzgados con lo que está escrito en los libros. Aleluya. Y sabes, Salomón siendo viejo ya, mira estas canas, hermano, estas canas tienen que estar acompañadas de sabiduría y de obediencia. Allí tu vida tiene que estar acompañada de sabiduría y obediencia. ¿De qué sacamos saber mucho y obedecer poco? No sirve de nada conocer la palabra, antes es más fuerte, hermano, yo creo, el juicio y la forma en que nos demanda el Señor. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, aún tenemos más la obligación de obedecerla, de vivir en sus caminos de santidad y de justicia para bendición de nuestras vidas. Y dice, hermano, que inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Hermano, el corazón de Salomón se inclinó a dioses ajenos. Le comenzó a dar adoración, le comenzó a dar exaltación, le comenzó a dar lugares para adoración a esos dioses que Dios real y verdadero prohíbe. El Dios real y verdadero no acepta la idolatría, no acepta la adoración a dioses ajenos. Y Salomón, aquel rey al que Dios se le había presentado 2 veces, se le desvió su corazón. No permitas que tu corazón se desvíe. No permitas que tu corazón se desvíe de la santa voluntad de Dios. No permitas que tu corazón se desvíe a causa de la vanidad, la codicia, la sensualidad. No permitas que tu corazón se desvíe a causa de la tecnología. No permitas que tu
corazón se desvía a causa de la ira, hermano, del pecado y de las cadenas del diablo. Hoy permite que Jesús rompa las cadenas. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Y Dios quiere verte en victoria. No olvides esto. Cristo quiere verte en victoria. Cristo venció y todos nosotros somos más que vencedores con Cristo Jesús. Y dice, hermano, en el versículo 4, que se inclinó su corazón tras dioses ajenos, y su corazón, esto es triste, hermano, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. El corazón de Salomón no era perfecto para con Dios. El corazón de Salomón no era perfecto por la voluntad o a la voluntad de Dios. Dios quiere que, escucha esto, Dios quiere que tú tengas una vida perfecta. Dios quiere que tus caminos sean perfectos. A ti Satanás te dice que eso es imposible, pero a mí la palabra me muestra otra cosa. A mí la palabra de Dios me dice que sin santidad nadie verá al Señor, y me muestra que el Espíritu Santo en nosotros es poder, hermano, para vencer las obras de las tinieblas. Tú puedes andar un camino perfecto. Tú puedes tener un corazón perfecto delante de Dios. Lo único que tú tienes que hacer para que esto suceda es anhelarlo y confesar delante del Señor que hay pecado en tu vida, que hay algo que tiene que ser cambiado, y decirle: Señor, desde hoy te quiero seguir y servir verdaderamente. Enséñame a aborrecer el pecado como tú lo aborreces. Cámbiame y transfórmame, Señor. Hazme esa nueva criatura que tú quieres que yo sea. Que las cosas pasadas queden atrás, Señor, y hoy mi vida te pertenece. Eso es lo que tienes que hacer. Hermano, qué triste. Ahí dice en el versículo 4, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Un corazón muy diferente. Un corazón muy diferente el de David y de Salomón. David tuvo guerras, David tuvo enemigos, David, hermano, tuvo errores, David cometió muchísimos errores, pero el corazón de David jamás se apartó de Dios. Tú no te puedes apartar de Dios ni por las guerras. Tú no te puedes apartar de Dios ni por la paz. Tú no te puedes apartar de Dios ni por la riqueza. Tú no te puedes apartar de Dios ni por la pobreza ni por la necesidad. Tu corazón debe permanecer firme en el Dios de poder, el dador de la vida. Y esto lo vio Dios. Dios vio que el corazón de Salomón, hermano, no era perfecto. Y aquí la palabra es una comparación entre el corazón de David y el corazón de Salomón. Mientras David, como te dije, vivió guerras, mientras David vivió persecuciones, mientras David tuvo que esconderse en cuevas, mientras David cometió errores también, hermano, jamás se apartó su corazón de la voluntad y del amor de Dios. Pero Salomón, hermano, tiene riqueza, tiene sabiduría, hay paz, no tiene guerras, no tiene enemigos. Hermano, su corazón se apartó de Dios a causa de su sensualidad, de amar lo que Dios aborrecía. El corazón del creyente comienza a endurecerse y comienza a alejarse cuando ama lo que Dios aborrece, y el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y Dios te está llamando y diciendo: quiero que seamos amigos. Yo quiero ser tu amigo. Por eso envié a Jesús, para que seas hijo mío. Jesús, mi hijo, dice el Señor, murió en la cruz por ti, por tus pecados, para darte vida eterna, para darte vida abundante. El Señor Jesucristo te quiere hablar. El Señor Jesucristo te quiere bendecir. No ames al mundo, ni sus deleites. No ames al mundo, ni sus pasiones. Ama a Jesús. Ama a Jesús, hermano. Porque Él te amó primero. Porque Él te está diciendo: yo te amo con amor eterno. ¿Para qué quieres el mundo
si pierdes el alma? ¿Para qué quieres oro, plata? ¿Para qué quieres deleites? ¿Para qué quieres pasiones, hermano, saciadas temporalmente? Si tu alma se está yendo al infierno. Vive en santidad. Y que déjame decirte que vivir una vida con Cristo es una vida, hermano, tremenda. Hermano, entiende esto. La vida con Cristo no es aburrida. Con la vida con Cristo, hermano, es una gran aventura en la cual nosotros nos levantamos para luchar contra la corriente de este mundo. Con Cristo vamos a tener batallas, hermano, y vamos a tener victorias. De pronto caeremos 7 veces nos levantará. Qué bueno, hermano, saber que somos parte de un ejército de poder. Aleluya. Dale la gloria a Dios ahí donde estás. Hoy el Señor te está hablando porque te ama. Hoy el Señor te está diciendo: quiero tu corazón al 100%. Quiero que tu corazón sea perfecto. Y yo soy el único, dice el Señor. Yo soy el único que puede hacer tu corazón perfecto. Afiánzate a mí. Aumenta tu relación en oración conmigo. Lee la palabra y gózate en obedecer mis mandatos. Damos la gloria al Señor. Versículo 5, hermano, mira esto. Aquel versículo 5 lo deja uno asombrado. Aquel versículo 5, hermano, uno dice: pero ¿hasta dónde llegó Salomón? Sabes, la naturaleza humana no tiene freno cuando está sin Cristo. La naturaleza humana cuando se deja llevar por las pasiones, la naturaleza humana cuando se deja llevar, hermano, por los vicios. Mira, la brujería, por ejemplo, trae más brujería. La brujería le hace creer al que la cree que tiene que tener una potestad aún mayor que el demonio que le está atacando. Y trae otro demonio, y trae otro demonio. Así pasa con las drogas. Ya la marihuana no es suficiente, ya toca el bazuco, toca el crack, toca la heroína. Así pasa con el licor, pasa con el sexo. Nunca hay nada suficiente. Cristo es suficiente para nosotros. Cristo es suficiente, pero sin Cristo, hermano, sin la obediencia a su palabra, hermano, la persona se desborda, la persona pierde el horizonte. Fue tan endurecido, hermano, tan apartado el corazón de Salomón hacia Dios, que dice en el versículo 5 que Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió, escucha esto, cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Sabes qué comenzó a hacer Salomón, hermano? A ir en contra de la voluntad de Dios. No comenzó a andar cumplidamente en la voluntad de Dios, sino que al contrario, hermano, comenzó a seguir Baales, dioses ajenos, demonios, hermano, que están representados en estos dioses, Astoret, a Milcom. Y dice en el 7, hermano, versículo 7, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, a otro dios pagano, ídolo abominable de Moab. Hermano, un ídolo abominable de los moabitas. ¿Sabes qué hizo Salomón? Le alzó un lugar alto para adoración. En el monte que está enfrente a Jerusalén, en todo el frente de Jerusalén, hermano, este rey Salomón, con sabiduría, pero sin obediencia, levanta un lugar de adoración a Quemos, un gran Baal, un demonio, hermano, que adoraban los moabitas. Y sabes, no solamente se conformó con eso, dice, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Él sabía que Dios decía que no entregues tus hijos a Moloch, que Moloch era un demonio inmundo, hermano, y allí levantó también un lugar para ese Dios, para ese demonio. Hermano, cuando se desobedece la palabra, se levantan altares, se levantan lugares altos para el pecado y los demonios. Tú tienes que decidir hoy, hermano, obedecer la palabra de Dios y derrumbar los lugares altos que se hayan levantado en tu vida. De pronto hay lugares altos en tu casa todavía para la lascivia, para la fornicación, para la borrachera, para el adulterio. Esos lugares altos tienen que ser destruidos. Hoy decirle al Señor: yo quiero obedecer tu palabra y quiero vivir en santidad. Y el Señor te ayudará. El Señor te va a ayudar a destruir esos lugares altos. Hermano, hoy hay tiempo
tiempo, te lo estoy diciendo, hoy hay tiempo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, dale un aplauso ahí en tu casa, dale un aplauso allí con tu familia y levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Gloria al Señor, aleluya. Versículo 8 dice: y así hizo para todas sus mujeres extranjeras. De cada mujer extranjera, según, hermano, lo que esas mujeres tenían de inmundicia en el corazón, a Salomón le iba construyendo altares a esos dioses paganos. Qué terrible cuando se hace alianza con el enemigo. Qué terrible cuando te comienzas a juntar con gente que aborrece el evangelio. Qué cosa buena puede surgir de una mala conversación. ¿Qué cosa puede surgir de qué relación buena puede surgir de un cristiano con un mundano? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Oh, santo es el Señor. Hoy el Señor sigue hablando. Hoy el Señor sigue hablando a su pueblo. Y no solamente para que tengamos sabiduría, sino para que tengamos obediencia. Seamos obedientes, que la obediencia trae bendiciones. Y dice en el versículo 8: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. No permitas que tu vida se contamine con la adoración a otros dioses. No permitas que tu vida se contamine aceptando cosas que no debes aceptar. El Señor te quiere en santidad. El Señor te ama tanto. No olvides que el Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre por ti en la cruz, y que te limpia. Y que si tus pecados fueran tan rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Solamente poner nuestros ojos en el Señor y ser, hermanos, de una decisión y decirle: Señor, yo no quiero pecado más en mi vida. Yo no quiero más el pecado. Yo no quiero más esto. ¿Sabes? A Salomón esto le costó. El reino fue dividido. Ya Israel, después llega su hijo, y allí, hermano, el reino fue dividido. No permitas que tu vida sea dividida. No permitas que las bendiciones de Dios se alejen de ti. No juegues con la salvación. No juegues con las cosas de Dios. El Señor amorosamente hoy te está diciendo: deleítate. Deleítate en mi palabra. Deleítate en mis estatutos. Deleítate en mis mandamientos. Hoy abre tu corazón y acepta esta palabra de parte de Dios con alegría. Decide hoy quitar los lugares altos. Aborrece el pecado como Dios lo aborrece y deja que el Espíritu Santo te llene y te sature. Estamos llamados con un llamado de bendición, con un llamado de vida eterna de parte de Dios. Así que allí donde estás, dile: Señor, te doy gracias por esta palabra. Dile: Señor, yo te doy gracias porque tú me amas y quiero tener un corazón perfecto delante de ti. Que lo que tú me enseñes lo ponga por obra. No quiero, Señor, fallarte. Y yo sé que tú me ayudas con tu Espíritu.